¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Es la primera entrevista que voy a realizar referente a mi podcast y tengo el honor y el privilegio de entrevistar a un gran amigo mío, el doctor Carlos Arenas, excelente abogado tributarista, y le doy la cordial bienvenida, por favor. Muy agradecido por asistir. Muchísimas gracias, Carlitos. Muchísimas gracias a todos los espectadores. De mi parte, encantado y muy agradecido por la deferencia de poder inaugurar este podcast. Y bueno, acá estamos preparados para poder contestar las preguntas que vengan. Doctor, ¿de dónde es su lugar de origen? Yo soy de Chimbote. He nacido en Chimbote, soy de la tierra de la pesca y el acero, primer puerto pesquero del mundo, pero estudié pregrado en la Universidad Nacional de Trujillo. ¿Toda la universidad es en Chimbote? No, la universidad la hice en Trujillo, en la Universidad Nacional de Trujillo, donde hay seguramente muchos seguidores. Saludos para mis amigos de Trujillo. Y luego de terminar la carrera, ya empieza mi carrera ya profesional en diferentes lugares, ¿no? Cuéntenos la parte más importante del tema de su carrera profesional o el ámbito laboral en tema de cuando trabajó en la administración tributaria. A ver, cuando yo estuve en la universidad soñaba con ser el mejor penalista del mundo. En efecto, estudiaba muchos libros de derecho penal. Recuerdo a Klaus Roxin, a Gunter Jacobs, Ginebor Pupé, Jesús María Silva Sánchez, etc. Cuando yo termino la universidad, regreso a Chimbote y tengo el honor y el placer de encontrar una plaza para realizar prácticas profesionales. ¿Cuando terminó la universidad? Sí, ya había terminado la universidad y llego a hacer prácticas profesionales en la SUNAT, pero básicamente para ver procesos judiciales, no exactamente tributarios. Entonces, en ese interín, tuve la suerte de encontrar a una jefa maravillosa como persona y como profesional y bueno, a otras resolutoras. Todo el área estaba llena de mujeres y yo era el único varón. Estaba como en su gloria, como se puede decir. Exactamente. Y viéndolas a ellas, cómo resolvían los recursos de reclamaciones, cómo conversaban, me empezó a entrar el bichito de querer aprender un poco de tributario y fue ahí mi primera escuela en materia tributaria. Prácticamente en la SUNAT aprendió todo lo que usted ahorita sabe. Digamos que ahí me empiezo a formar, ¿no? Ahí me empiezo a formar. Pasé luego ya de unas prácticas profesionales, pasé al contrato administrativo de servicios y luego ya hice el CAT para ser funcionario de línea de carrera. Esa es la parte que obviamente nadie sabe de su historia. El tema del CAT. ¿Qué es el CAT, doctor? A ver, el CAT es el curso de administración tributaria. A veces varía. Por ejemplo, en mi tiempo se llamó CAAT, ya que era el curso de aduanas y administración tributaria. Pero hay una parte importante. Cuéntenos cuántos los que postularon y qué puesto logró usted, para que la gente sepa, mejor dicho, en qué momento ingresó. Bueno, en realidad en el CAT nosotros sabemos que se presentan miles de postulantes. Yo tuve el privilegio de ingresar en tercer lugar a la administración tributaria. ¿De cuántos postulantes? No recuerdo exactamente, pero fueron varios miles de postulantes, ¿no? Donde tuve el privilegio de pasar todas las etapas, ¿no? y llegar a ser tercer lugar en mi ingreso. Pero yo te comento que tuve una postulación en la que no ingresé. Tuvo su... Sí, como la universidad. Yo postulo por primera vez. En ese tiempo los exámenes eran aún más completos que ahora, porque te tomaban un examen de inglés, un examen de conocimientos de tu carrera. Completo. Sí, un examen de conocimientos tributarios y el psicológico, que era el terror de la mayoría de personas. Que nadie quería ingresar por eso. Exacto. Entonces pasabas 3 etapas y recién ibas a la entrevista personal. Y en la entrevista personal ya se quedaban quienes iban a hacer el CAT, ¿no? Pero sí y en esa primera etapa, en esa primera oportunidad yo pasé todas las etapas, ¿no? Pasé el conocimientos de mi carrera, conocimientos tributarios, el psicológico, el inglés, y ya en la entrevista personal, yo pensé que había hecho una entrevista maravillosa. Pero no. Pero aparentemente cometí un error que creo yo haber identificado cuál era. ¿Qué le faltó en esa entrevista? Me faltó callarme en la última pregunta, en realidad, porque, como yo te decía, yo recién salía de la universidad, entro a SUNAT, salía con el ímpetu de un estudiante que normalmente suele ver la vida de una manera distinta como cuando uno ya es profesional.
Y en ese tiempo recién estaba la situación de las firmas de los TLC Ya, y había una alternativa que se llamaba el ALBA, que era ya, la alternativa bolivariana para las naciones. ya. Entonces, en mi entrevista personal se me ocurrió hablar del TLC y de por qué no se debería firmar Ah, ya, menos aparentemente. que ahí los entrevistadores digo, oye, este está hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con lo que le estamos preguntando. Exactamente, o sea, ¿por qué? Porque tenía un entrevistador que era de aduanas y tú te Ya, imaginas a un aduanero que le digas claro, que un obviamente. TLC no es bueno. Claro, de repente mi intención no era decir que no era bueno, Pero sino desde era su punto de vista, decir desde su punto de vista. hay que ajustar algunas cosas del Claro. TLC, pero con los nervios no supe manifestar Como esa dicen, como buen expresión. abogado refutando algo que está mal. Me parece Algo correcto. así y finalmente los resultados fueron que no ingresé Ay. a ese CAT, ¿no? Doctor, ¿y cuánto tiempo ha trabajado en la administración tributaria? Desde que yo pisé la SUNAT por primera oportunidad en la Oficina Nacional Chimbote hasta que saqué mis pies por última vez el año 2007 en la Procuraduría Pública de la En SUNAT. la Procuraduría Sí, trabajó esa fue la última área en la que estuve. Debieron hacer aproximadamente 12 años que 12 estuve, años. sí. ¿En qué área más que todo? Yo he estado mucho tiempo en servicios al contribuyente, Ya. que es un área donde se aprende mucho, pero consejo para mis amigos, no se vuelvan ustedes en desorientadores, sino Escuchen, 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 escuchen. siempre hay que consultar con la norma Ya, y a partir de esa consulta con la norma poder interpretar, que es claro. algo que en mis clases muchas veces suelo decir, ¿no? No basta con leer una norma, sino hay que saber interpretar. Estuve en servicios al contribuyente, luego estuve en control de la deuda, Control de la deuda. sí, estuve en cobranza coactiva y finalmente el área donde siempre quise llegar, ¿Cuál? que era la Procuraduría Pública de De Ciudad. todas las áreas, ¿cuál es, por ejemplo, donde usted puede analizar un poco más el contexto del contribuyente y SUNAT? A ver, para ver la polarización que existe en este momento contribuyente SUNAT, definitivamente servicios al contribuyente, Ya, porque te permite percibir en el momento cuál es el sentir del administrado y cuál es el sentir de la administración pública, ¿no? ya, A veces yo suelo decir que cuando un administrado entra a un centro de servicios al contribuyente, ve a los colaboradores de SUNAT como un león con dos cabezas que quiere hacerle claro. quebrar la empresa. Eso sí, todos lo tienen mapeado. Y la SUNAT ve al contribuyente Como un como evasor. alguien que le quiere evadir, ¿no? Tanto es así que el día de ayer, recuerda que conversábamos de las últimas esquelas que había estado Claro, mandando la SUNAT, que me parece que tienen un error estructural claro. Escuchen, escuchen. en la calificación de las infracciones, Ya, ¿no? Dando un poquito de adelanto, algo que vamos a hablar más claro, adelante, que claro. justamente lo habíamos conversado contigo. Hay una situación que se llama el Nevis in idem, que es Ya, no dos veces por lo mismo. claro, Un obviamente. solo hecho no puede configurar más de una infracción. Entonces, me parece que hay un error en esa configuración de infracciones. Ese es el área Donde donde aprende un poco más. básicamente, ¿Ves los conflictos? exacto, pero la carnecita estuvo en el área de Y reclamaciones ahí puedes ver los expedientes. y en la Procuraduría Es Pública. una parte muy importante de SUNAT, ¿no? El doctor ha sido un excelente abogado en esa área. Obviamente, ahora ya está a favor de los contribuyentes, ¿no? Ahora ya estoy Defendiendo del otra área. la otra área. Doctor, hay una parte que la gente no entiende. ¿Qué es el IGB, doctor? A ver, para hablarte del IGB, voy a expandirme un poquito No, para está bien, hablarte está del bien. sistema tributario. Dentro de nuestro sistema tributario, nos dicen que la situación impositiva Ya, recae en tres hechos: en el consumo, en la riqueza y en el patrimonio, correcto. ¿no? Eso sí lo tenemos mapeado. La riqueza, que es el impuesto a las ganancias, básicamente. El IGB, que solamente acá en Perú le llamamos IGB, Ya. que es el impuesto general a las ventas, es un impuesto indirecto que grava el consumo. Ahí está, doctor. Ese es el tema. Usted dice que graba el consumo, pero ¿por qué muchos empresarios creen que ese IGB obviamente les pertenece? Y obviamente no es así. Es que ahí hay un error que viene desde una situación de cultura tributaria, de conciencia tributaria, de educación tributaria, que no solamente le pasa a los empresarios, sino yo he visto a muchos profesionales aparentemente dedicados al tema Ya. tributario Y no les explican esa norma. cometer errores o la cultura. muy fuertes, incluso cuando hacen sus impugnaciones,
utilizan criterios del IGB en criterios de la renta. Ya, cosas distintas. Exacto. Entonces, a ver, para hacer un paralelo, el IGB es un impuesto indirecto y la renta es un impuesto directo. Claro. El IGB grava el consumo y el impuesto a la renta grava la riqueza. El IGB se manifiesta de manera plurifásica, o sea, está en todas las fases del proceso de la cadena de producción y distribución de bienes y servicios. El impuesto a la renta es un impuesto que tiene una característica cedular, por eso que tenemos 5 categorías del impuesto a la renta. Van de la mano, pero son distintos. Diferentes de reglamento, totalmente. Diferente ley. Entonces, cuando nosotros escuchamos que un empresario dice, la SUNAT me quiere hacer quebrar porque me cobra mucho IGB, entonces el razonamiento rápidamente es, pero el IGB que tú pagas no es exactamente el tuyo, es el IGB que tú le cobraste a una persona a la que le prestaste el servicio o el bien que lo otorgas. O a la que le hiciste una venta. ¿Y por qué no es tan difícil entender eso que algunos empresarios dicen, no, la SUNAT me quiere, como usted menciona, ¿no? Me quiere hacer quebrar, quiere que le pague más IGB de lo que obviamente le corresponde? ¿A qué se debe eso? ¿No se llega? A ver, para empezar y con todo cariño para mis amigos de SUNAT, la SUNAT debe ser una de las instituciones que mejor trabaja en el ámbito público, pero tiene todavía muchos errores, ¿no? Muchos errores que nosotros en el día a día nos podemos dar cuenta. Dispersión normativa principalmente, una baja carrera de ampliación de la base tributaria y algo que se llama costo de cumplimiento que todavía no lo han podido sobrellevar. El costo de cumplimiento es cuánto nos cuesta a nosotros cumplir con nuestras obligaciones tributarias, pero no exactamente en lo económico, sino básicamente en la situación del tiempo. Entonces, eso ha hecho que al contribuyente no se le eduque de manera correcta. Prácticamente usted me está diciendo entender que SUNAT no llega automáticamente a los contribuyentes. No está llegando al contribuyente. Pero eso obviamente ahí están obviamente los que dedicamos al tema de derecho tributario, cultura tributaria, o prácticamente ellos no le llegan también a dar el buen mensaje a los contribuyentes. Exacto. Lo que sucede es que, a ver, en la carrera de ustedes, una carrera que admiro mucho, el tema de la contabilidad, siempre he mostrado un gran respeto por la contabilidad, pero aquí en el Perú, el contador, o sea, el empresario a su contador lo convierte en contador, en abogado tributarista, en abogado laboralista, en administrador. Un poco más si nos ponen de portero. Exacto. Entonces, no se puede hacer todas las cosas a un mismo nivel, ¿no? Por ejemplo, yo soy asesor de algunas empresas. Como asesor legal de las empresas, claro, yo verifico que el tema legal esté en orden. Esté correcto todo. Pero, por ejemplo, si yo tengo, o si la empresa tiene un litigio muy fuerte en materia de derecho laboral, lo primero que yo le digo al dueño de la empresa es, ¿sabe qué? Vamos buscando un abogado especialista en materia laboral para que pueda litigar. Claro, mejor dicho es zapatero a su zapato. Exacto, zapatero a su zapato. Eso es de ley. Sí, de hecho que sí. Porque a veces, obviamente, usted menciona, a veces el empresario ocurre al contador porque es la persona que está más cerca, pero obviamente hay limitaciones. Y eso no le entienden mucho los empresarios. Así es, sí. Y los empresarios pues buscan ahorrar en un solo salario, un solo trabajador y que ese trabajador le haga 1000 cosas. Y yo a veces digo, pero si en la contabilidad, igual que en el derecho, siempre equiparando ambas carreras, existen ramas, ¿por qué insistirle que un profesional de la contabilidad te haga todo, ¿no? Claro, ese es el tema que muchos no entienden. Doctor, y sobre el tema del sistema administrativo que usted menciona, lo que tengo entendido, porque usted escribió un libro, sistema administrativo, obviamente he tenido la oportunidad de leerlo, menciona los aspectos de las detracciones, percepciones y retenciones. En grosso modo, ¿por qué la SUNAT crea ese sistema? ¿Para qué lo crea? A ver, la administración tributaria dentro de sus facultades necesita mecanismos o instrumentos que lo ayuden en el control de la recaudación tributaria, ¿no? Básicamente siempre acercando la realidad económica a la realidad que se va a recaudar. Entonces, eso ha permitido que se creen estos sistemas. ¿Para qué? En primer lugar, era para asegurar que el pago del tributo se iba a realizar. Pero también nos podemos dar cuenta nosotros que eso coadyuva a un control en cuanto a lo que es la defraudación tributaria, ¿no? O la conocida como la evasión tributaria, ¿no? La evasión tributaria como concepto, como criterio de definición,
es el antecedente más próximo a lo que significa la defraudación tributaria, que ya es un tipo penal, ¿no? No es un tipo administrativo. Ya eso lo ves, es otra área, pero el tema o sea que se está tratando de asegurar el cumplimiento de los pagos de los tributos. Correcto. Pero eso sale del tema del 18% prácticamente que Ya. pagamos el IGB. A ver, en primer lugar, lo que debemos tener claro es que los sistemas administrativos no son un nuevo impuesto, ¿no? Sino que es un porcentaje que sale o se agrega, en el caso de las percepciones, del total de la operación. Claro, ¿no? Eso es lo que muchos no entienden, se confunde. Ahora, yo puedo hacer una compensación de manera directa, de manera automática, cuando hago mi declaración, y eso automáticamente se va contra el IGB. Pero también puedo compensarlo contra el impuesto a la renta, por ejemplo. Claro. En el caso de la percepción y la retención, ¿no? Puedes compensar, obviamente. Sí, se puede hacer. Incluso hay algunas RTF de observancia obligatoria que hablan de la forma de compensación. ¿Por qué? Porque el artículo 40 del Código Tributario me menciona las 3 formas de compensación, automática, de parte o de oficio, ¿no? Entonces, si se cumplen los presupuestos del artículo 40, no habría ningún problema. Ya en el caso de las detracciones es distinto, ¿no? Las detracciones puedo pagar todo lo que... Todos los tributos, sí. habidos y por haber. Doctor, el momento que mencioné que usted escribió el libro, también hay otro libro muy importante que se los recomiendo, el tema de inmuebles. Ah, claro. Pero, por ejemplo, la gente, por ejemplo, personas naturales, se confunden al tema de cuando ya se vuelven habitualidades. ¿Nos podría dar una orientación cuando ya te vuelves habitual en temas de venta de inmuebles? Muy bien. A ver, en el tema de la venta o la transferencia de inmuebles, básicamente, tenemos 2 situaciones, ¿no? Cuando es una persona jurídica, definitivamente entra a la actividad empresarial, que es la sinergia de capital más trabajo, ¿no? Tienen un tratamiento distinto. Cuando eres persona natural, la norma te da 2 opciones. En primer lugar, te dice, oye, las transferencias distintas a la casa-habitación están grabadas con el impuesto a la renta. Por tanto, quiere decir que aquellas transferencias de inmuebles que sean casa-habitación no están grabadas con el impuesto. No están grabadas. Vamos a suponer que tú verificas y dices, bueno, en mi caso sí está grabado. ¿Ya? En esta situación, ¿qué es lo que ocurre? Claro. ¿Qué impuestos nacen? Yo puedo transferir hasta 2 inmuebles en un periodo tributario de 12 meses, hasta en 2 oportunidades. Nada más, 2 oportunidades, no pago impuestos. ¿Libre impuestos? No, pagas impuesto a la renta. A la segunda categoría. Sí, pagas impuesto a la renta de segunda categoría. Si tú realizas una tercera venta dentro del periodo tributario de los 12 meses que nos manifiesta la norma, entonces ya adquieres habitualidad. ¿Qué se refiere al tema habitualidad? Cuando adquieres habitualidad, lo que la norma te está diciendo es, oye, tu actividad realmente ya dejó de ser una venta de capital y acá hay una situación que es empresarial. Tercera categoría de frente. Exacto. Pasas a la tercera categoría y empieza a verificarse la afectación del IGB. ¿Ya ha tenido, por ejemplo, en temas de litigios, temas relacionados a lo que está mencionando? Sí, claro. Es más, dentro del libro, las cosas que normalmente plasmo en los libros que he escrito son situaciones que he vivido dentro del litigio y trato de hacerlo en un lenguaje muy amigable, ¿no? Porque yo recuerdo mucho algunos libros que he leído que incluso ya para nosotros que teníamos base, era poco digerible, o sea, uno lo leía... ¿Y se aburría? Sí. Mucha letra. Mucha letra, pero uno lo leía porque la siente como un deber, ¿no? Claro. Sin embargo, tengo otros libros en que su lenguaje, sin ser común, ¿no? Sin ser un lenguaje de baja calidad, por el contrario, te lo dice de manera muy amigable y te permite entender situaciones. Y yo básicamente aquí en Perú he identificado a 2 autores, no te digo que sean los únicos, pero hay 2 autores que son de mi preferencia. ¿Mencionas, doctor? Menciónalos. Sí, para mí el doctor Jorge Bravo Cucci, a quien tengo una admiración tremenda, he tenido el gusto de ser alumno de él en algunos programas de postítulo, y el doctor Francisco Ruiz de Castilla, son quienes tienen un verbo o una pluma en este caso, para poder explicar. Para poder explicar para poder entender. Obviamente, el tema de esos 2 libros son libros muy prácticos, obviamente te van a ayudar. Los recomiendo, chicos, se los recomiendo. Son 2 libros muy buenos. Prácticamente con la autorización del doctor lo voy a poder compartir, pero son muy buenos. El tema del sistema administrativo y el tema de venta de inmuebles. Doctor, hay una pregunta que siempre me han dicho. ¿Usted cree que la SUNAT tiene una presión contra los contribuyentes demasiado alta? A ver, la función de SUNAT es recaudar. Por tanto,
existe presión de SUNAT contra el contribuyente, ¿no? Que es algo normal en una administración tributaria. Existe la creación del riesgo, ¿no? Pero, ¿qué está sucediendo? E insisto nuevamente en algo que había mencionado. Si tú no tienes una política de ampliación de base tributaria, como no existe realmente en el Perú, si tú tienes una baja educación tributaria o cultura tributaria, siempre esa presión o creación de riesgo de la administración tributaria va a ser un choque muy fuerte contra el administrado. O sea, ejemplo, el día de ayer conversábamos sobre estas esquelas, ¿no? Claro, las esquelas que habían llegado. Y recuerdo mucho tu última frase, doctor, la SUNAT creo que ya se está pasando. Claro, obviamente ya se está yendo un poco más agresiva, ¿no? Exacto. Imagínate eso para ti y para mí, que nuestro día a día es ver la materia tributaria. Ahora, trasládaselo a una persona que no tiene que ver con el tema tributario, sino que es un emprendedor, es un empresario, es una persona que está obteniendo ganancias. ¿Cómo siente esa posición de la administración tributaria? Se agobia. Exacto. Entonces, para empezar, la labor de un asesor o de un defensor en materia tributaria no solamente va a ser el hacer una defensa, el hacer un planeamiento o el revisar situaciones que han llegado de la administración tributaria, sino también que empezamos a ser educadores de la materia tributaria para las personas que nos contratan y puedan entender como bien lo manifiesta. Doctor, ¿usted cree que a veces el tema cuando sale resoluciones de intendencia o decretos legislativos referentes a materia tributaria, ¿usted cree que esas normas están un poco, por ejemplo, difíciles de entender para personas, por ejemplo, que no tienen la capacidad de contratar a un asesor, o para las personas que no puedan simpatizar con las referencias o las modificaciones tributarias? En realidad sí, o sea, las resoluciones de la SUNAT que provienen, ¿no?, a partir de decretos legislativos o de leyes que emana el legislativo o el Poder Ejecutivo, tienen un lenguaje que no es muy digerible para la persona de a pie. Claro, no se le dificulta. Exacto. Es por eso que lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Cuando un contribuyente entra a la SUNAT, ve a un león con dos cabezas que quiere hacerle quebrar. Y no necesariamente es así, ¿no? Y otra situación que termina polarizando mucho más el momento en el cual nos encontramos es ¿a dónde van mis impuestos? Claro, eso es lo que, si por ejemplo, ¿no? Yo, ciudadano de AP, pago mis impuestos y veo obviamente que no hacen nada, que va mi dinero a otros fondos que no tienen nada que ver con lo que yo quiero realizar. Por ejemplo, yo como contribuyente, ¿cómo me puedo sentir, si me puedo sentir respaldado por la administración tributaria? Ya, acá hay un tema que tenemos que dejar en claro, ¿no? Para no cometer el error que cometieron algunos de nuestros ilustres legisladores cuando entrevistaban al doctor Velarde, ¿no?, quien, dicho sea de paso, merece el mayor respeto de todos los peruanos. La SUNAT no nos va a construir algo, ¿no? La SUNAT no nos va a dar algo, no nos va a dar muestras de crecimiento o de desarrollo sostenido. Lo que la SUNAT va a hacer es recaudar y decirle, oye, presidente o ejecutivo, acá tienen el dinero. Ya, ustedes vean que... Lamentablemente, a pesar de que por muchos años se hablaba de un crecimiento económico en el país, que incluso hablaba de una presión tributaria que siempre estaba en alza y una recaudación bastante interesante, lo que el gobierno o lo que los gobiernos de turno han estado haciendo es que no ha ido de la mano el crecimiento económico con el desarrollo sostenido. Ya. Miren la situación en la que nos encontramos ahora. De caída. ¿Sí? De verdad, yo conozco muchos amigos que están pensando seriamente en irse del país. Ya. ¿No? ¿Y eso por qué? O sea, mis amigos me decían, mira, yo podía aguantar que pase una ambulancia y un carro no le dé el paso. Que esa es una falta cívica tremenda. O sea, yo puedo aguantar que existan distritos que no tienen limpieza. Claro. Yo puedo aguantar que las personas no sepan saludar, etc. Pero lo que yo ya no puedo hacer es tirar una moneda al aire con la delincuencia en la que nos encontramos, con este momento en el que nos encontramos, y que todos los días sea
repito, una moneda al aire para ver si regreso o no regreso a casa. Claro, ya es una dificultad que no. Claro, entonces no podemos dar cuenta nosotros que no se está haciendo una correcta redistribución de esas riquezas. Y cuando hablo de redistribución de riquezas, por si acaso no estoy hablando de teorías de izquierda ni de nada de eso. No solo conjunto. Exacto, estoy hablando de cómo nosotros apreciamos esos pagos que nosotros realizamos, ¿no? En base a la capacidad contributiva que tenemos. Nosotros no tenemos impuestos o porcentajes muy altos de impuestos. No, los manejamos. Sí, son porcentajes promedios. En otros países, especialmente en Europa, y seguramente por ahí me van a decir, sí, pero hay una diametral diferencia entre la sociedad europea y la americana, que es totalmente cierto, pero en otros países se paga mucho más impuestos, pero ¿qué tienes a cambio? Los mejores colegios, las mejores universidades, hospitales, apoyo a deportistas, apoyo a artistas, los mejores hospitales, seguridad. ¿Quién no va a querer pagar los impuestos? Acá, obviamente, como usted menciona, los impuestos están de una manera mal distribuidos. Doctor, pero si nos enfocamos al tema de cultura tributaria, ¿usted cree que sería conveniente que en las instituciones o en los planes académicos, tanto de primaria y secundaria, inserten una currícula referente al tema de materia tributaria, al tema de contabilidad, al tema de derechos laborales, para que obviamente los chicos que terminan el colegio ya salgan una visión de lo que quieren ser o tengan una oportunidad más de crecimiento, ¿no? Claro, yo tengo entendido que ya se ha dado esa norma, ¿no? Donde se inserta de manera obligatoria el estudio de finanzas, tributación, laboral, me parece que las tres, ¿no? Pero lo primero que tenemos que analizar es, ok, excelente que se acepte eso, ¿no? Y ahora vamos al siguiente punto. ¿Quién lo va a dictar? Claro, tiene que ser obviamente un especialista como usted o como mi persona. Claro, o sea, los maestros deben ser de los profesionales a quienes más uno debe reconocer y aplaudir, porque sin ellos muchos de nosotros no estuviéramos acá. Estamos hablando, ¿sabes? Claro, sí, tiene razón. Pero nos ponemos a pensar, ¿y un maestro estará en la capacidad de explicar la materia tributaria? ¿No? Lo puede explicar desde el punto de vista de la conciencia cívica, pero no de la estructura. Que básicamente, más allá de ser como una instrucción técnica que había antes, donde salían electricistas, claro, había mecánicos, más allá de eso, yo creo que la intención debe ser que todos conozcan, ¿no?, los derechos y obligaciones en base a la materia, en este caso hablando nosotros de la materia tributaria. ¿Para qué? Para que cuando un chico de 13 o 14 años que el día de hoy te oyó hablando de su obligación de pagar impuestos, tenga conocimiento, tenga 25, tenga 30 años, sepa que es su obligación. Claro. Pero tú te imaginas a alguien que nunca tributó y que a los 35 años le digas, tienes que pagar un impuesto. Sí, se le da chucaque. Claro, o sea, ahí hay una situación muy fuerte que trabajar, ¿no? O sea, hay que saber por qué pagar. ¿Por qué hacerlo? Mira, más o menos para ejemplificar. Si tú ves a una persona por la calle que te pide una limosna y tú tienes una moneda, seguramente se la vas a dar y te vas a sentir muy bien, ¿cierto? Contento, te nace la felicidad. Pero ¿qué pasa si esa persona viene y te quita una moneda? Te sientes molesto, incómodo. Obvio. Eso es lo que pasa acá en el Perú. Ya. O sea, cuando tú no le enseñas a alguien el deber de tributar, y le cobran impuestos, lo que siente es que le están quitando algo suyo. Le están robando. Exacto. Entonces, ahí entra la polarización del cual estábamos hablando. Claro, es un tema de análisis, ¿no? Ojalá que se dé, ¿no? Y porque es importante que todos tengan el conocimiento de lo que es la cultura tributaria. Doctor, en su vida profesional, ¿cuál ha sido el momento más difícil? Tomar la decisión de renunciar a la SUNAT. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? A ver, yo era de esos trabajadores que se había tatuado a sangre y fuego el nombre de SUNAT aquí en el pecho. Era camiseta, como se dice. Sí, yo salí de la universidad y el primer centro laboral que tuve fue la SUNAT. Entonces, te imaginas, yo quería mucho la institución. Así como uno puede tener de repente algunos errores, que seguramente algún amigo que por acá está viendo el podcast va a decir, oye, pero ¿te acuerdas cuando llegaste tarde, tal cosa? Como que es ser humano. Errores. Claro, pero también he trabajado domingos, he trabajado feriados, he trabajado días de mi cumpleaños. Quería mucho la institución, ¿no? Sin embargo,
cuando yo estaba en la Procuraduría, llegó una orden, una acción de personal para yo irme a trabajar a una provincia bastante lejana de acá de Lima. Ya. Y justo mi hijo había nacido, ¿no? El Mi hijo menor. tenía, el menor, Daniel, ¿no? Tenía 3 años de nacido. Perdón, 3 meses, 3 semanas, disculpen. Ya. No, está en creo que está en Sí. Pucallpa, creo que me comentaba una vez. No. Yo estaba acá en Lima Ya. y él tenía 3 semanas de Nacido. nacido y me llega la acción de personal para viajar a la oficina zonal de Tarapoto, que ahora es intendencia, ¿no? Ya. Una ciudad muy bonita. Para quedar rica ya nada más. Sí, yo debo considerar a Tarapoto como una de las ciudades más hermosas que he conocido. Sin embargo, ya mi vida familiar tenía que anteponerse a mi vida laboral, ¿no? Ya yo tenía mi hija Luciana, de 7 años, Daniel, que tenía 3 semanas de nacido, y mi esposa, que estaba todavía de postnatal. Entonces, en ese momento empecé a meditar, ¿no? Cuánto tiempo había pasado en la administración tributaria, la experiencia que había tomado en diferentes áreas, especialmente en el área de la Procuraduría, que es donde se hace el litigio. Ya. A pesar de que la última etapa estuve en la Procuraduría Penal Tributaria. Y en un día como hoy, que amaneció y me fui a trabajar, regresé del trabajo con mi renuncia en la mano. Ya lo tenía mapeado, ya sabía lo que iba a decir. Es que ese día me dijeron de la acción de personal, ese día conversé, me dijeron que no se podía revocar esa acción de personal y presenté mi renuncia. ¿Pero ha sido una decisión, usted lo cree? Fue una decisión porque yo hace tiempo ya lo había estado pensando, porque estaba algo incómodo en que yo tenía ya por lo menos unos 4 años o 5 años, no más creo, 5 para 6 años, que me dedicaba ya a la docencia, ¿no? A la docencia. Lo que no saben, el profesor Tita Claes, muy bueno, yo soy alumno. Ya me dedicaba a la docencia, ya había escrito algunos artículos. Entonces, para yo poder hacer esto, un poco más de libertad, tenía que decirle, ¿me permites, por favor? Tenía que mandar esa información a Recursos Humanos de SUNAT para que SUNAT lo apruebe, y luego de eso recién poder sacar la. Pero ahora está un tiempo más con su familia. Sí. Doctor, para terminar esta gran entrevista que tengo, un mensaje a los jóvenes quienes están en tema de lucha o bastante capacitación en materia tributaria. A ver, más que para la materia tributaria, la vida no es fácil, pero la vida es bonita. O sea, la vida es bonita porque te permite retarte a ti mismo, te permite sublevarte a ti mismo, y si elegiste la materia tributaria, que no sea solamente por una situación económica, que todos trabajamos para vivir, ¿no? Pero anda más allá de lo que dice una norma, anda más allá de lo que escuchaste en un TikTok, de lo que escuchaste en alguna red social, porque eso es algo que está malogrando realmente el tema de la materia tributaria. Estudia mucha estructura de los impuestos. Vete a estudiar el Código Tributario, estudia la estructura del IGB, estudia la estructura del impuesto a la renta, porque liquidar impuestos o leer un artículo lo puede hacer cualquiera. Okay, claro. Pero entenderlo, ahí está el tema, ¿no? Después de eso, mucha fuerza, mucha pasión. No se derrumben a la primera puerta que se les cierra, porque en la vida se les van a cerrar muchas puertas. Y si por ahí tenemos la oportunidad de coincidir, cuenten conmigo siempre como un humilde servidor, un amigo más. Claro. A Carlos lo he conocido así y hasta el día de hoy tengo no solamente una bonita amistad, sino las mejores referencias de él como persona. Lo malo es que es aliancista. Lo malo no. Alianza Lima toda la vida. Doctor, ¿y dónde lo podemos seguir en redes sociales o su número telefónico para cualquier consulta? Bueno, tú sabes que yo no soy muy... ¿No le gusta la publicidad mucho? No soy muy amante de las redes sociales. No, más que no ser muy amante de las redes sociales, es como que no lo sé trabajar mucho, ¿no? Pero igual, pero tengo mi Facebook, estoy como Carlos Martín... No, Carlos Arenas Bazán. Va a salir acá abajito, Facebook, Carlos Arenas Bazán. Y ahí también deben engancharlo con mi Instagram, que no recuerdo cómo es. Y tengo un canal de YouTube. ¿Cuál es, doctor? Dígalo para que se llama El Mundo de los Impuestos, ¿no? Ahí converso algunos temas
interesantes, algunas RTFs, casaciones, Claro. usualmente situaciones que me han pasado dentro de la defensa, ¿no? Se lo recomiendo, ¿no? Es para puro galáctico nomás. Puro galáctico nada más. Doctor, ha sido un gusto entrevistarlo, obviamente. Oh, Yo lo un estimo, gusto yo para lo estimo mí. bastante, siempre, obviamente, tenemos una gran amistad. Y es un gusto, obviamente, porque ha sido uno de mis primeros profesores en materia tributaria. Más que todo se hace entender que pocos profesores no lo tienen, ¿no? Siempre es un placer para mí considerarlo mi amigo, ¿no? Y también mi mentor, ha sido mi mentor. Y agradecer al doctor por ser mi primer invitado y muy orgulloso de que esté acá. Muchas gracias, Oh, doctor. muchas gracias, Carlos. No se preocupe, gracias. Hasta luego, chicos, nos vemos.